Y sí, acá estamos. Hace un rato estuvo Lucas, ahora tenemos el agrado de estar con Pablo Ambrosetti en la historia necesaria, en la entrega número 26 de la tercera temporada. ¿Qué onda, Pablo? ¿Te gusta el boliche este? No, bueno, ante todo, buenas a todas, a todos. La verdad, ya directamente sos el dueño de un multimedio. Que tiemble Rupert Murdoch, Manieto, claramente. No le digas eso, como decía el Pepe, que no sepan que tenían gas, decía el Claro. otro, ¿viste? Que no sepan esto. No, precioso, estrenando acá, bueno, nosotros, en Sí. mi caso, estrenando casa, bellísimo. Así que muy contento por los compañeros de la hora, por la familia Cohen, que bueno, que sin pizza pero sin pausa siguen avanzando. Y porque a vos te consta, porque ya estás metido desde hace rato en este mundo de la comunicación, que la idea siempre es tratar de ver de qué forma uno puede demostrar que está interesado por la comunicación y por los pequeños detalles, Sí, porque sí. acá se habla de historia, no estamos vendiendo celulares, no No. estamos vendiendo ropa, no estamos vendiendo nada. Es decir, estamos poniendo semillas y Ujú. consideramos que también la cuestión estética Sí, sí. es política, dijo uno. Totalmente. Entonces tenés que hacerlo y por supuesto que vuelvo a reiterar mi agradecimiento porque como se dice en el barrio, el señor Enrique Mujica me habilitó. ¿Viste? ¿Quién te habilita para eso? Señor Enrique Mujica, a quien estamos muy pero muy agradecidos. Los dos somos editores, así que tenemos un punto en común de entender, es decir, el hecho de publicar y de buscar gente que quiera comunicar alguna cosa. Más allá de todo esto, decime, Pablo, aparte mirá, se vino vestido. Y me vine vestido, incluso hasta aseado para la ocasión, del... Qué bárbaro, Sí, las sí. cosas, esas cosas te ofenden, claro, en mi casa entonces Venía directamente del colegio, cansado, Claro, cansado. ojeroso. Aparte te dan ganas, pues está lindo realmente, Precioso, tiene un ámbito bellísimo, la verdad. bellísimo. Y también para ofrecerlo a los distintos ámbitos que tengan que ver con la docencia, Con la cultura. con la cultura, con lo que quieran. Este lugar está abierto, él lo sabe bien. Decime, más allá de todas estas peroratas que uno hace y este lanzamiento de flores, No, ¿por pero dónde vamos a andar transitando? Primero que nada, teniendo en cuenta la coyuntura mundial y nacional, no está mal que nos tiremos flores entre nosotros. No, Porque los que están enfrente no nos van a tirar flores. No. Bueno. Y lo segundo es que está bueno ponerse contento cuando le pasan cosas buenas a gente querida. Muchas gracias. Y lo tercero, vamos a ya meternos en lo nuestro, que es el inconveniente e incómodo ejercicio de la memoria, ¿no? Y este lunes, el próximo lunes, ¿no? 11 de septiembre, además de ser el Día del Maestro, en conmemoración por la muerte de Domingo Faustino Sarmiento. Algún día podríamos hablar de cómo se llega al Día del Maestro en nuestro país, Claro. cómo se llega a la instauración, quiero decir, del Día del Maestro. Pero este 11 de septiembre es un aniversario redondo, son los 50 años de uno de los hechos más trágicos, más traumáticos y que más huella han dejado en la historia, por lo menos continental, que fue el salvaje golpe empresarial, militar, económico e imperial. No faltó nadie. No faltó nadie, dado por las Fuerzas Armadas chilenas que encabezaba el genocida César Augusto Pinochet contra el gobierno democráticamente electo de Salvador Allende, ¿no? Claro. Digo, todos los años hay 11 de septiembre y está bien recordarlo todos los años, pero la fecha redonda siempre nos obliga a repensar. Y se nos ocurrió vincularlo o proponerle un vínculo a la teleaudiencia con el aniversario que nosotros transitamos este año, que son los 40 años Claro. del recupero democrático. Para ubicar, bueno, digo, muchos de los que nos están mirando serán chilenos, tendrán familia chilena, o habrán ido de vacaciones a Chile. Es un país hermano, vecino, sobre el cual todos conocemos algo, conocemos sus comidas, su geografía. Bueno. Chile es un país, geográficamente hablando, que se extiende de norte a sur, desde el Cabo de Hornos hasta la altura de Bolivia, del desierto de Atacama,
el desierto más grande y más, entre comillas, desértico del mundo, que ha transitado la historia del siglo XX como la mayoría de los países de la región, con la excepción por ahí de nosotros, de Argentina, con la alternancia de gobiernos liberales, allá en Chile lo que sería un partido liberal, o sea, un partido liberal, republicano, federal, anticlerical o laico, vamos a decir. En Chile se llama Partido Radical, es el Partido Radical chileno. Y el partido estrictamente vinculado a la oligarquía terrateniente. Hago una observación. Cuando nosotros hablamos en Uruguay o en Argentina de la oligarquía terrateniente, sabemos claramente de lo que hablamos. Exacto. En Brasil vos hablás de los facendados, o sea, de los estancieros. Los hacendados. Bueno. En Chile es más complejo. En Bolivia y en Perú se habla de los varones de la rosca. O sea, la traducción sería así como los dueños de todo, de la sartén por el mango. En Chile, el concepto de oligarquía terrateniente no se usa como un imaginario político vinculado a los grupos dominantes. En Chile se habla de las 4 familias. Y no es un giro poético. Son 4 familias, o sea, 4 apellidos, 4 dinastías que monopolizan desde finales del siglo XIX las enormes estancias ovejeras del sur chileno, de la Patagonia chilena, los grandes yacimientos de guano y de cobalto en el desierto de Atacama, en el norte, en la zona usurpada a Bolivia tras la Guerra del Pacífico, en el último cuarto del siglo XIX, y las grandes estancias y yacimientos principalmente de estaño y cobre. Lo tiene todo Chile en esa parte, ¿eh? Un ejemplo tonto, nuestras monedas, nuestras devaluadas monedas argentinas, se acuñan en Chile. No sabía eso. Desde hace más de 30 años. Entonces son esas 4 familias con nombre y apellido que tienen la inteligencia de casarse entre ellas, de practicar la endogamia de clase, porque es una forma de no dividir patrimonio, sino de acumularlo. Las que conformaron, finales del siglo XIX y a lo largo de todo el siglo XX, el Partido Conservador, el clásico y tradicional Partido Conservador, como lo hay en Uruguay, en Perú, en Argentina, en México. Bueno, esos 2 partidos, el radical, vamos a llamarle así liberal, y el conservador, fueron alternándose en el gobierno a lo largo de todo el siglo XX. Con el resultado obvio que todos conocemos, una sociedad estratificada, machista, latifundizada, en un país pequeño, en cuanto a dimensiones, con una típica conformación demográfica latinoamericana, en el sentido de la ciudad, con su casco urbano histórico, su periferia del obrero medianamente incorporado como trabajador fabril o industrial, y lo que ellos llaman los altos, que es algo muy común en Colombia, en Venezuela y en Bolivia, que los barrios populares estén en los cerros, estén en Brasil mismo ocurre, en las laderas de los cerros. En nuestro país, o en el Uruguay, el barrio popular es el barrio que estaba en las orillas del río. En estos lugares, los altos son lo que aquí llamaríamos las villamiserias, los cantegriles, ¿no? Las favelas, ¿verdad? Bueno, esa conformación típicamente latinoamericana, típicamente estratificada que tiene Chile, jerarquizada, con una población criolla, vamos a decir así, que presumía de su epidermis blanca frente al roto, que es la forma de llamar al cabecita negra chileno, de ascendencia araucana, mapuche, ¿verdad? Se mantuvo, entre comillas, medianamente estable hasta los años 60. Cuando no Chile, no el continente, el mundo empezó a tambalear por los procesos de descolonización en Asia y en África, por la heroica lucha del pueblo argelino y vietnamita, por el impactante triunfo de la Revolución Cubana, y cada vez más por un proceso de radicalización de izquierda de un sector de los estudiantes universitarios y un sector de la clase obrera, y en algunos países, como en Chile, del campesinado. Eso hace que los partidos políticos tradicionales del orden
tanto el conservador como el radical comenzaran lentamente a atenuar sus diferencias y cada vez más parecerse el uno al otro con la intención de frenar los avances de los sectores populares que reclamaban cambio profundo. Vos como uruguayo, y los que no son uruguayos también deberíamos saberlo, no hace tanto, hace menos de 15 años, 20, cuando el Frente Amplio va al balotaje, ¿qué hace el Partido Blanco y Colorado? Y se querían juntar. Se unieron, Sí, en se la juntaron. práctica se unieron. Sí, el balotaje fue una forma de impedir que el Frente Amplio Ganara la primera elección. Ganara la primera porque desde el punto de vista, primero se sacó la ley de lemas. Claro. Y entonces ellos quedaron desnudos al sacar la ley de lemas. ¿Y qué pasó? Que se demostró que el Frente Amplio, hasta el día de hoy, es el partido más grande del Uruguay y el individualmente más votado. Entonces decían, bueno, ¿cómo lo podemos resolver? Y generando un balotaje donde después se juntan todos contra el que tiene más votos. Bueno, así que eso hace que en el año 1964 gane la presidencia Arturo Alessandri. Voy a hacer una pequeña revista caras de la historia. Arturo Alessandri, presidente chileno por el Partido Radical, era hijo de Jorge Alessandri, que obviamente también había sido presidente en los años 30 años antes, en el año 32. Había heredado. Ahí el papá le dejó el país. Claro, le dijo, "Mira, te dejo hay gente la que le deja un República, terrenito en la cuídamela". Ferrere y esto le deja el país. Bueno. Claro. Jorge Alessandri, el primero de la dinastía, un hombre radical, que fue un presidente... Una casta real. Sí, que podríamos decir un presidente modernizador, digamos, pero con el estereotipo clásico de la clase dominante chilena, anticomunista, digamos, patriarcal, populista, pero al mismo tiempo era, según los diarios de la época, un extraordinario orador, un hombre muy formado y que inauguró una costumbre que luego se hizo muy popular en varios países del mundo, del presidente hablando desde el balcón del Palacio de Gobierno, de la Moneda, a la plaza llena de gente. A la Alameda. Claro. Entonces, los diarios lo comenzaron a llamar el León de Tarapacá. Tarapacá es la provincia chilena donde él había nacido y donde él era el dueño de toda la tierra. Y el león porque decían que era un orador que rugía ante las masas, ¿no? Bueno, su hijo, en el año 64, Arturo, ya convertido en presidente, no hereda el rugido. Iba a decir yo, no teniendo la necesidad de rugir. Pero hereda las garras. Decía miau. Y es el que crea el cuerpo de carabineros. Ah. En el año 1964. Un cuerpo de élite, vigente hasta el día de hoy. Dijo, mejor no hablar tanto y mandar palo. Buah, que se ha especializado, ha hecho un curso honorum a lo largo de 60 años en la represión de la protesta social. De hecho, a los que les guste la música, o simplemente tengan curiosidad, Chile, que bueno, como toda América Latina, pero digo Chile, que es de hoy quien estamos hablando, ha sido una tierra prolífera en artistas. Estaba pensando, perdón que te interrumpa, en Violeta Parra. Bueno, Violeta Parra. Porque cuando vos hablabas de la estratificación social, si vos querés escuchar en formato de canto y en formato de letras, podrás ver en las letras de Violeta Parra, por ejemplo, una que dice: más cómodo vive en su concha el caracol, que es lo que vivían los pobladores en distintas minas y en distintos lugares, o hablando de que arriba siempre los quemaba el sol, claro. ¿no? Por todo eso, solamente escuchando las letras de Violeta Parra vas a escuchar en qué condiciones, podríamos decir, quizás está, porque no lo sé, pero estaba al menos en su época contemporánea de Chile, que era abismalmente un desastre, directamente. Por eso, Violeta Parra, justamente, y bien que la trajiste a la memoria, escribe en ese mismo año, en el año 64, ella estaba en ese momento viviendo en París, con quien fuera su segunda pareja, y Violeta Parra es la menor de 9 hermanos, varones. Era la menor de 9 hermanos. Y salvo uno, Nicanor, que es escritor también y poeta, el resto eran todos obreros principalmente metalmecánicos.
y la inmensa mayoría de ellos eran militantes sindicales. Bueno, uno de ellos cae detenido y ellos, en ese momento, 1964, le mandan una carta para contarle, y ahí sale la canción La Carta, donde en una parte dice: la carta que me mandaron exige contestación, yo quiero que se sepa por toda la población que el león es un sanguinario en cualquier generación, padre o hijo. No Está sabía, hablando de los Alessandri. ¿Sabés que no sabía que era autobiográfica? Sí. No sabía claro. eso. Lo cierto es que a partir de, o sea, cuando un gobierno o cuando un Estado o cuando una clase dominante, como era el caso de la chilena, tiene que institucionalizar la violencia, creando un cuerpo de élite para la represión social, marca que claramente el poder está en crisis. Sí, más bien. Porque si tiene que salir a dar palo, es decir, sabe que no hay, digamos, en forma normal, no puede contener a la población. No hay hegemonía. Hay una disputa de hegemonía. Hay una disputa. Gramsci. Y esa disputa de hegemonía en Chile la lleva adelante heroicos juglares y artistas comprometidos de la época, como Violeta Parra, Víctor Jara, Nicanor Parra. Viste que se suicidó el que lo había matado a Víctor Jara, a Jara. Uno de ellos lo habían condenado y el tipo no se dejó atrapar. Bueno, ¿qué le va a hacer? Y también, especialmente por el movimiento estudiantil universitario. Muy fuerte el movimiento estudiantil en Chile. En Chile había dos universidades principalmente que tienen sus sendos equipos de fútbol: la Universidad de Chile, que es la pública, y la Universidad Católica. Claro. Bueno, que pertenecía a la Iglesia Católica chilena. Y el movimiento sindical chileno, que era, y en cierto sentido sigue siendo, conducido especialmente por comunistas y socialistas. Bueno, esa agitación social que comienza desde mediados de los 60, lleva a la conformación de una expresión política, partidaria y electoral de todas esas fuerzas, que fue la Unión Popular, ¿no? La Unión Popular, fundada a finales de 1969, que es la alianza Unidad Popular entre el Partido Comunista, el Partido Socialista y la Democracia Cristiana. Y una rama más de izquierda de la Democracia Cristiana que respondía, vamos a decir así, a lo que sería el movimiento de sacerdotes por el tercer mundo o la teología de la liberación, que llevan la candidatura de Salvador Allende, que ya había sido 2 veces candidato presidencial y había sido derrotado por el Partido Socialista exclusivamente. La Unidad Popular triunfa en las elecciones del 4 de septiembre de 1970, y Allende se transforma en el primer presidente de izquierda, abiertamente de izquierda. Cabe recordar que, a diferencia de lo que pasaba en Argentina, por poner un ejemplo, o en Brasil, el Partido Socialista chileno, sobre todo en los años 60, sin abundar en detalle, los partidos socialistas, en líneas generales en el mundo, son partidos progresistas, liberales, democráticos, pero que no tienen como fuente, vamos a decir así, de legitimación ideológica el marxismo. Con la excepción del caso argentino, nuestro Partido Socialista se formó así, al siglo XX, y el chileno, que pasó al revés. Inició como un desprendimiento del liberalismo, algo más parecido a una socialdemocracia, y en los años 60 el Partido Socialista da un giro ideológico muy fuerte y habla abiertamente de el incumplimiento con el FMI, la reforma agraria, la estatización del cobre y del estaño, es decir, un Partido Socialista altamente radicalizado que lógicamente llevó a una inevitable unidad con el Partido Comunista y con los cristianos revolucionarios. Y con la Democracia Cristiana, que si bien no eran marxistas, como su nombre lo indica, estaban también fuertemente influenciados por todo el movimiento de sacerdotes del tercer mundo y teología de la liberación. Lo que pasa es que también un partido como el Partido Demócrata Cristiano, que en Uruguay también integró el Frente Amplio,
Es decir, la gente no tiene que adivinar mucho, no son cuestiones ideológicas por las cuales se unen, es la realidad que se encuentra en la vereda. Entonces de repente algunos ven o los garrotazos o la falta de trabajo o la pobreza que se transforma en una vida, en una podredumbre. Entonces en determinado momento quieren cambiar esas cosas y entonces optan por juntarse a aquellos que dicen, mirá, estamos reclamando por lo mismo. Claro. A ver, ese triunfo histórico de la izquierda, o de ese gran frente de izquierda en Chile, también marcó claramente el inicio de un proceso de reacción de la ultraderecha. La historia puede ser un espejo retrovisor que nos puede llegar a servir para entender el presente, si tenemos ganas. Repito, ese gran triunfo de los sectores progresistas y de izquierda de Chile en el año 1970 inevitablemente iba a generar una reacción de la ultraderecha. A 2 días de asumir Allende, fue asesinado René Schneider, que era el jefe del Estado Mayor Conjunto del Ejército, un militar que abiertamente se había manifestado por el respeto al resultado electoral. No era un militar de izquierda, era un militar que dijo algo tan sensato como ganó el que ganó, y el que ejército lo apoyamos. respeta, Listo. es nuestro comandante en jefe, el presidente. 48 horas después fue asesinado por un comando civil de estudiantes de la Universidad Católica. Chilena, ¿no? Uh-huh. Y el Senado, donde tenía fuerte presencia el Partido Conservador, vota como reemplazo de René Schneider a César Augusto Pinochet. Claro. Luego ya sabemos, el gobierno de... Evidentemente tenían un plan B desde el primer día. El gobierno de Salvador Allende avanzó sobre la estatización del cobre, la nacionalización de las minas. Esto hay que decirlo, generosa, fraternal y solidariamente dio refugio a los combatientes y exiliados políticos de Argentina, de Chile, de Uruguay. Restableció vínculos diplomáticos con Cuba y comerciales. No rompió los acuerdos con el Fondo Monetario, pero frenó los pagos para intentar renegociarlos. Hizo una fuerte campaña de concientización política a través de la televisión sobre los derechos, los nuevos derechos que el nuevo Chile implicaba. Parece una pavada lo que voy a contar, pero entregaba 1 litro de leche diario a cada niño chileno. Y tenía a Carlos Caselli, no hay que por qué saberlo, pero estamos grabando esto antes que juegue Chile-Uruguay. Claro. Carlos Caselli fue un extraordinario futbolista chileno, uh-huh, que era del Partido Comunista, que tiene a la madre detenida desaparecida, que fue jugador de la selección, jugó el Mundial de 1974. Se la agarraron con la madre. Sí, obviamente. Y él era el que hacía la propaganda televisiva y radial, tomándose el vaso de leche, diciéndole a los niños, ya tomaste tu vaso de leche diario para ser como yo. Víctor Jara, lamentablemente Violeta Parra se había suicidado en el año 1966, no llegó a ver el triunfo de Salvador Allende, pero Víctor Jara, que había sido afiliado al Partido Comunista por Violeta Parra, fue nombrado embajador cultural. Y él se dedicaba a recorrer los países de la región, llevando las ideas y promocionando, vamos a decir así, haciendo propaganda, claro, al gobierno chileno. Bueno, lo cierto es que eso, como no podía ser de otra manera, iba a generar la reacción de la ultraderecha, que va a iniciar con un fuerte proceso de desabastecimiento de combustible, lockout patronales, especialmente de las patronales agrarias y de las patronales de transporte público. Cualquier similitud con la realidad
no es. Aparte fogoneado y documentado por el gobierno estadounidense, Sí. el mismo Henry Kissinger dando letra de Sí, todo sí. lo que tenía que hacer, Que la viaja. famosa ITT, a través de esa empresa que después que terminó, digamos, cuando hubo cambio de gobierno de Estados Unidos, fue desmantelada y fue cortada en pedazos, pero era un desastre la manipulación, dólares de la cantidad que quisieran El para fon- comprar el mercurio, para lo que fuera. El Fondo Monetario que se negaba a dar los reembolsos a los que ya estaba comprometido Claro. hasta que el nuevo gobierno no cambie de orientación. Lo cierto que eso culmina con lo que todos conocemos, lo que veremos seguramente en estos días por la televisión, un brutal bombardeo al Palacio de la Moneda, la heroica resistencia de Allende y su gabinete que se niegan a Sí, ellos se quedan ahí. a abandonar el palacio de gobierno que pertenecía al pueblo, el silencio de los medios de comunicación frente al golpe, con la excepción de Radio Magallanes, una pequeña AM del sur de la Patagonia chilena, propiedad del Partido Comunista, que es por donde Allende da su famoso último discurso. Ah, no sabía eso. Bueno. Pensé que lo habían pasado en cadena o algo de eso. Mirá, No. las suposiciones culturales que uno hace, ¿no? Y luego del asesinato o de la muerte, no importa si Allende se quitó la vida o fue muerto en los bombardeos, poco importa, la entronización en Chile de una de las más salvajes dictaduras de toda la historia, ¿no? Cabe recordar que la dictadura de Pinochet, que se extiende desde 1973 a 1990, 17 años. Ustedes como uruguayos, vos como uruguayo, sufrieron una brutal dictadura que duró 11. Nosotros una brutal dictadura que duró 7. 17 años estuvo Pinochet ejerciendo el poder de vida y muerte sobre Chile. El Estadio Nacional, donde increíblemente todavía hoy se juegan partidos de fútbol, a mí me gusta el fútbol, nos parece algo muy bello, fue el centro clandestino a cielo abierto más grande de América del Sur. ¿Te acordás la película americana esa, Missing? Bueno. Que habla sobre Claro. el ciudadano estadounidense que viene a buscar a su hijo, Claro. que estaba en Chile, creo, como periodista, Como periodista, algo por el claro. estilo. Otra cosa que yo pensaba de lo que sucedió en Chile es que conmocionó al planeta de alguna forma. Algo tiene también el chileno que logró atrapar los corazones, sobre todo de Europa. Sí, especialmente de Francia, Y de que Francia, gran cantidad de exiliados chilenos. Porque luego han venido a investigar todos los canales de televisión Sí, de toda la forma de pensar de Europa, porque encontraban Bueno. parientes, qué sé yo, descendientes de franceses, descendientes de españoles, de italianos, lo que Cuando quisieran. se produce el golpe, Víctor Jara, en la mañana del día siguiente, la orden que da que se da desde el gobierno es no reconocer el golpe y presentarse en su puesto de trabajo a ofrecer resistencia. Víctor Jara, que estaba casado con una belga, va a la embajada de Bélgica, logra que le acepte, que la dejen entrar a la mujer y a las hijas, y él se presenta en su puesto de trabajo en el Ministerio de Cultura. Y es ahí capturado. Es ahí capturado y llevado, junto con otros miles de anónimos, al Estadio Nacional de Chile. Víctor Jara es torturado durante 2 días con picana eléctrica en la mano derecha con la que tocaba la guitarra. Le cortan la lengua, mejor dicho, le arrancan la lengua con una tenaza para que no vuelva a cantar, y su cuerpo es acribillado con más de 100 disparos y arrojado desnudo en la puerta del cementerio, lo que aquí sería la Chacarita, el cementerio central de Santiago. El cuerpo pasa a la morgue y a los pocos días se autoriza su sepelio. Y luego la fosa donde fue enterrado Víctor Jara fue volada por una bomba. Por supuesto que ni la mujer ni las hijas pudieron asistir al velorio. Digo, ese nivel de crueldad, ese nivel de ensañamiento, ese nivel de
deshumanización de tus propios hermanos compatriotas, fue lo que gobernó Chile durante 17 años. Y eso se hizo, y hay que decirlo con dolor, con relativo éxito, para imponer un modelo socioeconómico en Chile, que se hizo a través de la fuerza, la manu militari. Y te interrumpo, porque vos decís ese ensañamiento con el cuerpo de una persona, y muchos se estarán preguntando, ¿no? Porque uno tiene que ponerse del otro lado, no para defenderlo, sino Sí. ¿qué habrá hecho? ¿Sabés qué hizo Víctor Jara? ¿Sabés por qué lo odiaban tanto? Porque a pesar de ser un funcionario, él cantaba en los barrios. Es decir, lo de funcionario no era para él. No. Él cantaba por los barrios, cantaba en las fábricas, cantaba en una esquina, aunque hubieran 4, él cantaba y llevaba, y en su canto cantaba las cosas que le pasaban a la gente. Y entonces, pero él se diseminó y se multiplicó su canto, su voz, su verbo en todo Chile. Por eso le hicieron eso, porque cuando el poder hace eso, es decir, quiere dejar un simbolismo para que el resto tenga un pavor y un miedo tremendo. Bueno, con respecto a la cultura, vamos a poner un ejemplo menos conocido. Otro gran grupo más bien folclórico de la época era en Quilapayú, Claro. grupo chileno, que el golpe los toma, eran embajadores culturales Ellos estaban en Francia. Estaban en Francia, sí. El gobierno chileno les retira la ciudadanía, o sea, la dictadura chilena les retira la ciudadanía. Los documentos. O sea, no les permite volver a Chile. Piden el pedido de captura al gobierno francés. El gobierno francés, con una histórica tradición antifascista, no los va a entregar, pero comienza una tensión diplomática entre Chile y Igual la dictadura. después, a ver, vamos a decir algo que se descubrió hace poco. El gobierno francés Sí, tenía sí, dos caras de la moneda como en siempre. ese momento, Sí. ¿no? Porque uno después se enteró por situaciones con los exiliados argentinos en Europa, Sí, sí, que los seguían bajo vigilancia. y había una parte del Sí. gobierno francés que era pro-democrática y había otra que todavía seguía con los sueños de Vietnam y con Claro. los sueños de Marruecos. Totalmente. Finalmente, ¿qué impone como condición la dictadura de Pinochet? Que no pedían la extradición de los integrantes de Quilapayún si entregaban sus instrumentos. Esto no es broma. Entregaron los instrumentos viajaron en un avión militar desde Yo puse Francia. una bomba, le metieron, Los prendieron fuego. Y se firmó el decreto que se prohibía en todo el territorio chileno Pasar tocar canciones. charango y tocar quena. Ah, Esto no es broma. Yo comento algo, cuando se produce el gol, cuando termina la guerra del Paraguay, 1870, el presidente paraguayo, que era un brasileño, Pablo Caballero se llamaba, luego de que había sido exterminado el pueblo paraguayo, el primer decreto que firma es mandar a construir un monumento en homenaje a las víctimas brasileñas de la guerra. claro, yo pensé que a él mismo, pero bueno, le Y el segundo es que se prohíbe hablar guaraní. Eso, A ver, vamos a decirlo despacito, porque los cerebros necesitan, claro, entre tanta locura, porque te escuchan a vos y a los 2 minutos van a ver un gato el guaraní saltando. en estuvo Instagram. prohibido por decreto en Paraguay desde 1870 a 1991. Después vos te preguntás por qué perdón, pasa lo que pasa hoy, me da el backup que tenemos. Qué eficaz decreto, por otro lado, ¿no? Nada, Bueno, nada. ahora miren el grado de ensañamiento, el grado de locura y el grado de pervención y de vaciamiento de tu propio pueblo. Alguna vez un cómico, un humorista argentino muy inteligente, Diego Capusotto, dice: la derecha tiene la desgracia de ser el dueño de un país que desprecia, ¿no? Claro. Ese gobierno, volviendo a Chile, que se ensañó con los artistas, también se ensañó con los estudiantes, porque hay que reconocer que una de las primeras medidas que tomó el gobierno pinochetista, la dictadura pinochetista, fue la creación del sistema del arancelamiento universitario. Exacto. Digo, porque por ahí es un tema que en una coyuntura electoral nos interesa. Ujú. Digo, tal vez no, pero tal vez estaría bueno pensarlo. ¿Cómo funciona el sistema universitario en Chile? De la siguiente manera. Es una máquina de generar deudas, igual que en Estados Unidos con los estudiantes Es estadounidenses. el modelo norteamericano, exactamente. Pero con un agravante. En Estados Unidos son poquísimas las universidades estatales. No hay universidades nacionales como aquí la UBA.
Hay universidades estatales, son poquísimas. En Chile tenés una gran universidad pública, la Universidad de Chile. Claro. Y universidades privadas, la más famosa, la Universidad Católica. ¿Cómo funciona eso? Un joven, una joven quiere estudiar, vamos a suponer, una carrera universitaria. Da un examen de ingreso. El examen de ingreso, que es un examen al estilo norteamericano de IQ, no soy un especialista en el tema, pero soy docente y maestro hace 22 años. Altamente discutible que con un test en múltiples choice puedas determinar el coeficiente intelectual de alguien. La verdad que... Bueno, vamos a dejar pasar esa. Eso te da un número. A usted sacó 280. Ese número 280 te habilita o no para estudiar determinadas carreras. ¿De qué manera? Yo saqué 280 y quiero ser médico. No, pero el mínimo que se exige para ser médico 350. Es 300. Bueno, claro. Entonces no le da. Bueno, entonces ¿qué puedo estudiar? Y bueno, usted con 280 puede estudiar para ser enfermero o radiólogo. No, bueno, entonces quiero ser maestro. No, porque usted está sobrecalificado. Tampoco puede estudiar para ser maestro. Es decir, se crea un nicho de que no se puede perforar ni para arriba ni para abajo, que es donde vos tenés que elegir tu carrera. Una vez que elegís tu carrera, vas a la universidad pública o privada, te recibe seguramente un funcionario muy amable que te dice su carrera tiene tantas materias, dura tantos años y cuesta, vamos a poner un ejemplo, que no es tirado, lo conozco a través de la famosa diputada chilena Camila Vallejos, que es profesora de geografía. Sí. $150.000 vale la carrera, que es lo que ella está endeudada con el banco. $150.000. O sea, un estudiante universitario termina una carrera X y termina endeudado en $150.000. Vos agarrás y decís, no, claro, yo acá... Pero ¿cómo funciona? O sea, te dicen, tiene que pagar $150.000. ¿Qué va a decir la mayoría del estudiantado? No los tengo. No los tengo. No hay ningún problema. Esta universidad ya tiene un convenio con el banco tal que financia su carrera. Entonces dice, bueno, no estoy pagando nada. El joven estudia. ¿Cómo que no? ¿Tenés una deuda con el banco? Se recibe. Te recibiste con promedio de 8.75, se juntan tus Qué amigos, bárbaro. tu familia. Vas a la universidad a buscar ¿qué? El título. No, el título tiene que ir tiene al el banco. ¿Cómo mi título lo tiene el banco? Porque el banco pagó por el título. Entonces el banco te dice, bueno, mire, usted debe 150 gringa verde. Claro. ¿Cómo lo piensa pagar? No tengo idea. Bueno, el banco ya pensó en un plan de pago para usted que te lo ofrecen. ¿Y cuándo te dan el título? Cuando termine de pagar toda la deuda que tenés con ellos. Bueno. Mientras tanto... Ese es el voucher educativo chileno. Ustedes saben que estaba sorprendido, porque estaba escuchando... Mi mejor amigo vivió en Alemania 19 años. Y entonces me contaba la historia de una familia alemana donde el padre, una charla familiar, reprende a uno de los hijos porque dice que en el secundario no había estudiado lo suficiente y que luego lo limitaban a qué carrera podía seguir en Alemania. La verdad que se me cayó un ídolo, porque más o menos creo que no te cobran demasiado, no cobran nada, pero también te hacen esa estratificación. En Estados Unidos los ingresos desde el punto de vista económico por deudas estudiantiles son monstruosos. Gente que hipoteca la casa. Gente que hipoteca la casa, que tiene 1, 2, 3 hipotecas, un desastre. Y en cada lugar que va, lo único que conseguís es tener prisionera a gente que es, digamos, lo mejor de la sociedad. Evitás de que no te vengan a hacer un estudio extraño o que se junten con nadie. Ahora uno entiende o encuentra razonable, es decir, la dureza del estudiantado chileno, que tienen una práctica lamentablemente en su piel y en sus bolsillos, de saber a qué se enfrentan y a quién, es decir, que corta la bocha cuando ven que no le vas a dar bola, como le pasó con los gobiernos presuntamente progresistas que hubo en Chile, también salían a la calle. Es más, el gobierno de la dictadura de Pinochet sigue avanzando y institucionaliza en el año 1979 algo que nosotros conocemos bien, que son las jubilaciones privadas. Las AFP se llaman. Sí, allá. Las AFP. Acá se llamaban AFJP. Es decir, el Estado se desembaraza de la seguridad previsional de sus ciudadanos ancianos,
cada uno aporta de acuerdo no al esfuerzo ni a las ganas, sino a la capacidad material objetiva a un banco que luego invertirá esos fondos de pensión que te podrán dar dividendos o no, para asegurarte una vejez digna o indigna. Resultado, hoy, año 2023, casi el 25% de la población mayor de 70 años en Chile no tiene ningún tipo de asistencia jubilatoria. ¿Saben cuál es el único sector al que el Estado le paga la jubilación? A los militares. ¿Y saben de cuánto es? No tengo ni idea. Del 100%. Bueno, dice, pues, huevón, a ver, escucha una cosa, huevón. ¿Vos te crees que esa gilada es para el resto? Las Fuerzas Armadas tienen una jubilación estatal, que la banca el Estado. Y el integrante de las Fuerzas Armadas se jubila, a la edad que se jubila, con el 100% móvil para lo que le quede de vida. ¿Sabés qué me hiciste acordar? ¿Vos te acordás que en el octubre del 19 yo estuve pendiente de todas las movilizaciones, te acordás que grababa y hacía? Una de ellas pasa eso, hay filmado un enfrentamiento, un cara a cara, donde eran evidentemente personas de clase media, formados con militares chilenos del ejército, y le dijo: nosotros no queremos romper nada establecido, queremos tener los mismos privilegios que tienen ustedes. Claro. Dice, por favor, ustedes los felicitamos porque son del ejército y tienen esta jubilación. Yo quiero lo mismo que usted tiene, así que yo no vengo a romper nada, le dijo. Y el otro militar se quedó duro. Lo que pasa es que cuando un privilegio se convierte en algo que es de todos, claro, se convierte en derecho. Claro, ¿cómo me vas a venir con esto si lo teníamos claro? ¿Viste? Es más, la dictadura chilena, la dictadura de Pinochet, avanzó aún más y en el año 1980 reformó la Constitución. Reformó la Constitución chilena y estableció que en el Senado iba a haber 5 senadores vitalicios elegidos por las Fuerzas Armadas. Yo lo repito. Sí, no, yo me río porque me lo hiciste acordar, pero era monstruoso eso. Recordemos que la Constitución de Pinochet, una constitución creada, escrita, diseñada por un genocida, se dejó de tener vigencia el año pasado. Es cierto. O sea, durante 49 años, los sucesivos gobiernos democráticos, incluso los gobiernos autopercibidos progresistas chilenos, no avanzaron ni sobre la reforma universitaria, ni sobre la reforma jubilatoria, ni sobre la reforma constitucional. Recién ahora se pudo avanzar con eso, ¿no? Hasta cierto punto. Y todo esto al mismo tiempo se hizo con un proceso de privatización brutal de todas las empresas del Estado, con la excepción del cobre. Que no adivinan a quién se le entregó las regalías del cobre en Chile. Al ejército. Al ejército. Muy bien. Porque hay que tener en cuenta que antes el cobre era privado. Vino Allende y lo nacionalizó. Y puso un obrero como su director. Y puso un obrero. Pero después cuando viene Pinochet dice, este huevón no está tan equivocado. Dice, entonces nos vamos a quedar nosotros. Claro. Y entonces los tipos dijeron, no, es del Estado. Esto está firmado. Pero no de los maestros, de los brasureros. Es de mi Estado. Claro. Es decir, viste que yo siempre hablo de ese tema del Estado público y el Estado no público. Ese sería un ejemplo de un Estado que no es público. No. Es un Estado que tiene dueños. Es el coto de casa de una clase dominante. Es el coto de casa de una clase dominante. Lo que está pasando a partir del 2019 es que los chilenos empezaron a hablar y empezó a salir a la luz, sin miedo de que lo maten en un camino de montaña ni nada, distintos tipos de cosas. La cuestión del agua es terrible en Chile, la cuestión del agua. El paisaje, aparte. Y demás. Te seguimos escuchando. Todo esto obviamente hecho bajo estado de sitio, bajo la represión y persecución de los opositores políticos, el encarcelamiento masivo de militantes de izquierda, progresistas, sindicales. De cualquiera que les diga no a ellos. Tiene casi 3.000 desaparecidos Chile, en una población que en aquel momento tenía
11 millones de habitantes. El río que cruza Santiago es Mapocho. Mapocho. Es el Mapocho. E increíblemente, en medio de todo de este contexto, Chile era puesto por los organismos de créditos internacionales, especialmente el Banco Mundial y el FMI, como el alumno modelo de las políticas del no del Consenso de Washington, sino de las políticas del Fondo Monetario. A tal punto que en el año 1988, en pleno auge de la redemocratización de América del Sur y en cierto retiro del apoyo norteamericano ante ya lo insostenible del ocultamiento de la violación de los derechos humanos que ocurrían en Chile, Pinochet convoca un plebiscito. Hay una muy interesante película del año 16 que se llama No. Sí, la vi, película chilena. Muy buena película. Las discusiones internas están muy buenas. En esa película se hace un plebiscito que era sí, continúa Pinochet 10 años más o no, llamamos a elecciones. El plebiscito salió 54-46. Ahí nomás. Lo que marca algo. Y finalmente, como todos sabemos, en el año 1990, tras por primera vez llamada a elecciones libres, aunque condicionadas por la fuerza pinochetista, vuelve al gobierno la civilidad a través de la... ¿Qué fue? ¿Frey era? No. Frey. Frey. Hijo de un expresidente también, es decir, un representante también de la tradicional... Pues no vamos política. A cambiar tanto. Bueno, ahora esto es interesante. Y con esto yo pensaba ir cerrando como para dejar las dudas sobre la mesa. En el año 1976 muere Franco en España. Y al morir Franco, su jefe de gabinete, un hombre de apellido Suárez, funda el PP, el Partido Popular. El Partido Popular. Es decir, el neofranquismo se institucionalizó, obtuvo en España el reconocimiento del rey y fue el que impuso las condiciones de ese nefasto pacto de la Moncloa que condicionó toda la transición democrática. Y que sigue hasta el día de hoy. Y que sigue siendo un partido legítimamente aceptado por la sociedad española. En 1946, esto es menos conocido, un alcalde, lo que aquí sería un intendente, que en Italia se llama alcalde o commendatore del partido fascista italiano, llamado Giannini, de apellido, en 1946 se da cuenta de que no hay mucho margen para seguir definiéndose como fascistas. Claro. Mussolini estaba muerto, Italia estaba invadida por los norteamericanos, estaba la guerrilla comunista en el sur de Italia, no era un buen momento para seguir llamándose a sí mismo fascista. El tipo dijo, me parece que tengo la manzana rodeada. Entonces, ¿qué hace? Funda la Alianza del Hombre Qualunque. Traducción. La Alianza del Hombre Común. El Hombre Común. Y funda lo que se llamó el qualunquismo. El qualunquismo fue esto parece... Algo como comunismo, pues el hombre común. Claro, qualunquismo quiere decir cualquier cosa. Cualquier cosa. El hombre cualquiera. El hombre cualquiera. Qualunquismo, él lo planteaba como que los problemas que tiene Italia no son ni de izquierda ni de derecha, son problemas que hay que resolver. Que la política no tiene que plantear soluciones ideológicas, sino soluciones prácticas. Y que el fascismo fue algo que le hizo muy mal a Italia, pero ¿por qué ocurrió el fascismo? Porque había comunistas y había que frenarlos de alguna manera. Entonces lo que propone es volver a la Italia del siglo XVIII, vitalizando, rescatando, reinstalando una Italia monárquica. El qualunquismo todavía existe en Italia. Es uno de los partidos menores que permitió primero la llegada de Silvio Berlusconi al poder y ahora de Meloni al poder. En Chile, luego de 1990, un funcionario del área técnica, un burócrata, no lo digo peyorativamente, un funcionario burocrático del gobierno de Pinochet, que era un próspero empresario, dueño del club de fútbol Universidad Católica de Chile, accionista mayoritaria de
la Universidad Católica, la Casa de Estudios chilena, dueño del Mercurio, heredero del Mercurio, dueño claro. del diario, el principal diario de circulación chilena, sí. y de la cadena de televisión Chilevisión, que es la única cadena global de Chile, llamado Agustín Peñeira, ¿no? Sí, lo tenemos. 2 veces presidente de Chile, formó la UDI, Unión Democrática Independiente. Es decir, el neopinochetismo reciclado bajo formas institucionales pretendidamente democráticas. Fue ese partido el que le puso el abogado a Pinochet cuando fue detenido en Londres por pedido de Baltasar Garzón. Y fue ese mismo diputado, ese mismo partido político, el que dio el soporte político a la candidatura del neofascista Katz, que hace poquito perdió las elecciones contra Boric. ¿Por qué contamos esto? Primero, por una cuestión de solidaridad regional, abrazo a nuestros hermanos chilenos, abrazo a nuestros vecinos chilenos o descendientes de chilenos que han, como es tu caso, que han venido exilados, perseguidos políticamente. Argentina, junto con Francia y California, tiene las colectividades chilenas más grandes. No sabía. Más grandes del mundo, sacando Chile, ¿no? Claro. Donde más chileno hay es en Chile. Claro. Pero después, proporcionalmente, es en Argentina, en Toulouse y en California. Muchos de ellos exilados políticos, otros exilados económicos. Segundo, porque es bueno recordar un hecho tan terrible como esto, para entender que los monstruos no aparecen de la nada. Los monstruos aparecen encarnando proyectos que no son ni más ni menos lo que vos dijiste hace un rato, del mantenimiento de los miserables privilegios de las minorías parasitarias. Y que a veces no alcanza con vencer al monstruo. A veces no alcanza con que el monstruo se muera. Porque aún muerto el monstruo, la monstruosidad tiene la capacidad de generar metástasis y adoptar formas nuevas que pueden camuflarse aún bajo ropaje o cosmética presuntamente democrática. Con el dolor que como latinoamericanos tenemos por nuestra historia, con la solidaridad de clase y sanguínea que tenemos con nuestros hermanos chilenos, con el recuerdo de Allende, de Víctor Jara, de Violeta Parra y de los miles y miles de anónimos que sufrieron el pinochetismo, con el orgullo de la resistencia del pueblo chileno durante el pinochetismo y durante la devaluada y encorsetada democracia de la concertación chilena, con la lucha de los estudiantes universitarios y secundarios chilenos. Les mandamos un abrazo en este 50 aniversario, pero tenemos un compromiso que es que esa experiencia dolorosa no caiga en saco roto. Hoy Chile puede decir con relativo orgullo que conmemorará los 50 años del hecho más trágico de su historia con un gobierno progresista de izquierda y habiendo sepultada la Constitución pinochetista. ¿Cómo vamos a festejar nosotros nuestros 40 años de democracia? Hay que verlo, para que se me salió estaba pensando en eso como un detalle. A la gente después de los plebiscitos, a muchos periodistas, también supuestamente progresistas de Argentina, les gustó ensañarse con Boric. Y lo que no decían era el pequeño detalle, que sí había una cosa clara, es que el pueblo chileno no quiere más la Constitución de Pinochet. Y que lo que pasó fue que en la primera opción que le presentaron, por mayoría dijo, esta no me gusta. No le gustó. Y entonces, ¿qué hicieron? Se pusieron a buscar otra, pero esto de la frase se pusieron a buscar otra no es lo que nuestros supuestos periodistas populares y nacionales dijeron, no dijeron eso. No. ¿Entendés? Entonces, lo que pasa es que ahí hay una voluntad de un pueblo
que está buscando otra opción ¿Sí? a su estilo. ¿Cómo puede? Eso es muy válido. Es muy válido. Nosotros no tenemos ni cerca esa posibilidad. En Argentina no tenemos plebiscito, no tenemos forma de llegar, no tenemos forma nosotros, cada uno de nuestros cualquiera, como dijo ese italiano, valga la redundancia, por más que era un fascista con la cara lavada, no tenemos ninguna opción de modificar algo y que ese algo sea obedecido por alguien con poder. Ninguna opción. Entonces uno va viendo esos ejemplos en América Latina de lo que pasa. Yo sigo insistiendo que por algo tenemos una gran porción de nuestra población que son inmigrantes europeos. Y si en Europa no quedó resuelta la Segunda Guerra Mundial, acá mucho menos. Por eso. Acá mucho menos, porque se nota en América Latina las rémoras, el formato de pensamiento de los que tienen el poder, de que no tienen ya ninguna vergüenza en padecerse al gobierno de Vichy en Francia, no tienen ningún problema. En Europa no son tontos, porque vos la tenés ahora a la primera ministra italiana, que es de extrema derecha, pero sin embargo nosotros lo pusimos acá hace 2 días, que fue un alto comisionado a China, y los italianos dijeron, nosotros tenemos una alianza estratégica con China y que la vamos a profundizar. No es porque sí que lo estoy diciendo. Claro. ¿Entendés? Pero cada pueblo va encontrando su camino en el momento que sea, como alguna vez escribió mi hijo Federico sobre alguna situación. Todas las situaciones se construyen, como la letra de Citarrosa, desde el pie, se construyen por hilada. Lo bueno y lo malo, las dos cosas se están construyendo a la misma vez. Uno tiene que ser inteligente, el pueblo, y ver que su construcción no sea como el cuento de los 3 chanchitos. Soplaré y tu casa derribaré. Por eso digo, y con eso cierro de mi parte, este aniversario nos tiene que comprometer a sacar las lecciones de ese aniversario y comprender que las derechas en todas sus formas, los fascismos en todas sus formas, y hay que hablarlo en español, y los neonazismos en todas sus formas, tienen o están pareciendo tener la capacidad de cosmetizarse y camuflarse bajo formas democráticas. Como pueblo, como sociedad y hasta creo que como especie humana, no nos podemos dar el lujo de jugar al distraído en esa coyuntura. Digo, está bien que recordemos los 50 años de Chile, pero es mucho más urgente que extrayamos y capitalicemos esa experiencia histórica para no repetir la historia, para cambiarla. Para cambiar la historia. Y yo te voy a decir otra cosa que es un pensamiento fuerte mío, medio locuaz. Es decir, el cambio, yo voy a decir, ¿qué tiene que ver? El cambio climático tiene que ver en este momento, porque es la fuerza más poderosa que hay en el planeta. Y entonces, América Latina tiene muchísimas cosas que Europa no tiene. Entonces, si nosotros decidimos meter los pies en el fango y hundirnos, alguien va a venir a resolver las cosas por nosotros. Porque nadie va a permitir que este lugar, que tiene todas las cosas que los otros necesitan, haya una situación de inestabilidad mayúscula. Entonces, a ver si hacemos las cosas por nosotros mismos y no la vamos a mirar después por la televisión comiendo pochoclo, así, mira cómo te va además a resolverte tal cosa, ¿no? Dejémonos de embromar un poquitito, prestemos atención que las cosas son serias y hay que resolverlas de una vez. Para eso tiene el tamaño que tiene este país, tan grande como su corazón. Nos vemos, gente, pásenlo lindo, vamos aumentando la música y como decimos, no queremos que pienses como nosotros, ¿está? Lo que queremos es que pienses y que vos mismo pongas tu propia semilla en algún lado y veas crecer tu planta. Nos vemos, gente, hasta luego.